Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a ver una actividad de reforzamiento referente a la ley de la conservación de la masa. No sé si te has preguntado, ¿sabes qué pasa si colocas una pastilla efervescente en una botella con vinagre y lo tapas con un globo? ¿Qué pasará? La pastilla es efervescente, al hacer contacto con el vinagre tiene que hacer una reacción química. ¿Qué crees que pase con la masa de la pastilla, el vinagre y el globo? Bueno, pues este es un ejemplo muy sencillo que nos puede explicar la ley de la conservación de la materia. Con que intentando convertir ese pedazo de plomo en oro, ¿eh? Oye, ¿no es colorante para comida? Queridos Timmy Moby, ¿qué es la ley de la conservación de la masa? ¿Y qué pasa si la rompo? Los amo, Rosa María. Gracias. De hecho, no se puede romper la ley de la conservación de la masa o ley de la conservación de la materia. No es ese tipo de ley. En la ciencia, una ley es una generalización acerca de cómo funciona el universo físico. La ley de la conservación de la masa básicamente dice que las sustancias no se crean ni se destruyen, solo se transforman. O en el lenguaje de la química, la masa de los reactivos en una reacción química es siempre igual a la masa de los productos. Me gusta la idea. Vamos a ver algunos de estos conceptos. Primero, la masa es la cantidad de materia que tiene una sustancia. Esta permanece constante, sin importar el lugar donde te encuentres, a diferencia del peso, que cambia dependiendo del valor de la gravedad. Por lo tanto, puedes pesar diferente, digamos, en la Tierra y en la Luna, pero tu masa siempre será la misma. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora vamos al siguiente concepto. Una reacción química es cuando dos o más moléculas interactúan para formar diferentes moléculas. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno reaccionan para formar monóxido de dihidrógeno o agua. En esta reacción, el hidrógeno y el oxígeno son los reactivos, las sustancias que se encuentran al inicio de la reacción química. Y el agua es el producto, o la sustancia que se encuentra al final de la reacción. La ley de la conservación de la masa dice que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Bueno, ya sé que parece un poco obvio. Las cosas no pueden solamente desaparecer o aparecer de la nada. Y antes de que la ley se escribiera, la gente la había propuesto siglos atrás. Probablemente la primera persona en proponer la ley de manera científica fue Mikhail Lomonosov en Rusia, alrededor de 1748. Pero su trabajo no fue conocido fuera de Rusia hasta mucho después. En la década de 1780, un científico francés llamado Antoine Lavoisier describió con mayor precisión cómo funciona la ley, así que generalmente se le conoce como el descubridor. Sí, esta ley es muy útil. Si solo conoces una parte de la masa de los químicos en una reacción, puedes usar la ley de la conservación de la materia para deducir el resto. Digamos que tienes 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno. Sumando las masas de los reactivos, puedes darte cuenta de que la masa del producto es de 36 gramos de agua. También puedes hacer la misma operación al revés. Por ejemplo, el óxido de potasio combinado con agua forma el hidróxido de potasio. Digamos que tienes 18 gramos de agua. ¿Cuánto óxido de potasio necesitas para obtener 112 gramos de hidróxido de potasio? Correcto. Necesitas 94 gramos de óxido de potasio.
Exacto, no utilizaste suficiente colorante. Necesitas 250 gramos de colorante azul para convertir el plomo en oro. Ajá, caíste. Era broma. La ley de la conservación de la materia o ley de la conservación de la masa fue enunciada por Lavoisier. Lavoisier fue el creador de la química moderna y la ley más famosa y más sonada en ciencias es la que él enuncia, que es la ley de la conservación de la materia, que significa que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero esta ley solo es válida cuando la masa se mantiene constante antes y después de una reacción química. ¿Qué quiere decir esto? Que la reacción química tiene que llevarse a cabo en un sistema cerrado. Para poder entender esto ya con ecuaciones químicas, vamos a ver el siguiente ejemplo. Para ello tenemos que conocer las partes de una ecuación química. Lo que están viendo ustedes en el recuadro rosa es precisamente una ecuación química. ¿De qué se compone? Vamos a ver. De reactivos. Todas las fórmulas químicas que estén antes de esta flechita van a ser reactivos. Son las sustancias que nos van a ayudar a formar una reacción química. Todos los que se encuentren después de la flechita van a ser productos. ¿Y cómo vamos a saber que estamos hablando de una ecuación química? Cuando tengamos estos reactivos, estos productos separados por esta flecha, y esta flecha significa que se produce una reacción. Como verán, en esta fórmula química hay un número grande que está al mismo tamaño que el símbolo de litio. A esos numeritos grandes que siempre van a estar antes de una fórmula química se les van a llamar coeficientes. Pero también en una fórmula te vas a encontrar con números pequeñitos como la que está aquí y como el que está aquí con el agua. A esos numeritos pequeños que se van a encontrar siempre a la derecha del símbolo químico se le va a llamar subíndice. ¿Qué diferencia tiene un coeficiente de un subíndice? Que el coeficiente va a estar al inicio de la fórmula química y el subíndice va a estar en la parte inferior derecha del símbolo químico. El subíndice me va a indicar cuántos átomos de ese elemento químico hay. En cambio, el coeficiente me dice que hay 2 átomos de litio, 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. En lugar de colocar subíndice a la derecha de cada elemento químico, se coloca un coeficiente. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para resolver este tipo de ejercicios? Número 1. Identifica las partes de la ecuación química. ¿Cuáles son reactivos? ¿Cuáles son productos? Señala cada parte con el nombre que le corresponde. Identifica a los elementos químicos. Te vas a apoyar de tu tabla periódica para poder identificar a los elementos químicos. Y comenzamos. En este primer ejercicio vamos a ver la siguiente ecuación química, que es el ejemplo que les mostraba anteriormente. Tenemos a los reactivos, tenemos a los productos y esta flecha negrita que nos indica que se produce una reacción. ¿Qué tenemos que ver? Una vez que identificamos a los reactivos, tenemos que ver cuántas fórmulas hay en ese apartado de reactivos. ¿Cómo lo vamos a saber? Por el signo de más. El signo de más nos indica que esta es una fórmula y esta es otra. Entonces en reactivos tenemos 2 fórmulas y en productos tenemos 2 fórmulas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Vamos a trabajar fórmulas por separado. En el caso de la primera fórmula tenemos a hidrógeno y tenemos a azufre. Siempre que trabajemos ecuaciones químicas vamos a trabajar primero los elementos que no sean hidrógeno y oxígeno. A ellos los vamos a dejar hasta el final de la lista. Por lo tanto, en esta fórmula que tenemos hidrógeno y azufre vamos a colocar azufre seguido de hidrógeno.
¿Cuántos átomos de azufre tengo? Como no hay subíndice, eso me indica que solo tengo un átomo de azufre. En el caso del hidrógeno, si tengo subíndice, me dice que hay 2. Entonces, un azufre, 2 hidrógenos. Ya que conozco cuántos átomos hay de cada elemento químico, me voy a mi tabla periódica para observar cuál es su masa atómica. En el caso del azufre, su masa atómica es 32.06. El punto 06 no se coloca, nos quedamos en 32, y en el caso del hidrógeno es 1.00, nos quedamos con 1. Y ya nada más hacemos la multiplicación, 1 por 32 y 2 por 1. Aquí están nuestros resultados, y como son los únicos elementos que conforman esta fórmula, lo único que nos queda es sumarlos. 32 más 2, 34 gramos. Como estamos hablando de masas, le vamos a colocar como unidad gramos. Y es lo único que se tiene que hacer con esta fórmula. Vamos a la siguiente. Tenemos litio, tenemos oxígeno, tenemos hidrógeno. Aquí están en la lista. Este coeficiente me indica que tengo 2 átomos de cada elemento. Entonces, 2 de litio, 2 de oxígeno, 2 de hidrógeno. Masa atómica de litio, 6.94, sube a 7. Masa atómica del oxígeno es de 15.99, sube a 16, y del hidrógeno 1. Multiplicamos 2 por 7, 14, 2 por 16, 32, 2 por 1, 2, sumamos masas atómicas y nos da 48. Nos vamos con la siguiente fórmula, pero ahora de productos. Hacemos exactamente lo mismo. Tenemos litio, tenemos azufre, únicamente tiene subíndice el litio, que son 2, el azufre no tiene nada, entonces es 1. 2 por 7, 14, 1 por 32, 32. Acuérdate que 7 y 32 son sus masas atómicas. Las sumamos y nos da 46. Lo mismo hacemos con la última, pero aquí tenemos coeficiente y tenemos subíndice. Entonces el coeficiente se multiplica 2 por 2 y 2 por 1. Si no tengo subíndice, entonces quiere decir que solo tengo un átomo. Vamos con el oxígeno. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Y entonces tenemos 32 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno y 4 de hidrógeno. Sumamos y nos da 36. La ley de Lavoisier nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces aquí tengo 82 gramos de sustancias que van a hacer reacción. Una vez que hacen reacción, me siguen quedando los 82 gramos. ¿Sale? Eso sucede cuando es un sistema cerrado. Tanto reactivos como productos conservan su misma masa. ¿Estamos de acuerdo? Espero que no les haya quedado duda, chicos. Y te dejo esta tablita. Si después en la masa atómica, si después del punto decimal hay 5, hay 6, hay 7, hay 8 y hay 9, sube a la siguiente cantidad. Aquí están unos ejemplos. 35.5 sube a 36, 12.8 sube a 13. Pero si en la masa atómica encuentras .4, .3, .2, .1, entonces se queda en la misma cifra. Ejemplo, 35.4 se queda en 35 y 12.1 en 12. Y ahora sí, es momento de que resuelvas tus ejercicios. Acuérdate que estos ejercicios los realizas en el cuaderno y no es necesario mandarlos a Classroom. Si hay alguna duda, me mandas mensaje. En el caso de esta última fórmula de aluminio, oxígeno y hidrógeno, ¿sale? Tenemos un subíndice fuera del paréntesis. ¿Qué hacemos? Multiplicar por hidrógeno y multiplicar por oxígeno. Si no hay subíndice, entonces quiere decir que tengo 1. Y sería 3 por 1 del oxígeno, 3. 3 por 1 del hidrógeno, 3. Y se resuelven completamente igual que el ejemplo anterior. Ok, chicos, fue un gusto trabajar este video con ustedes. Espero que lo entiendan. Nos vemos pronto.